Queridos amigos, venimos viendo las purificaciones activas que tiene alguien que quiere progresar en la vida espiritual, en este curso de teología espiritual. Y ahora vamos a ver lo que se llaman las purificaciones pasivas. Como les explicaba, en las purificaciones activas nosotros somos los actores, entonces nosotros nos abnegamos nuestra inteligencia, nuestros sentidos, nuestra voluntad, nuestros afectos, para poder contrarrestar los efectos del pecado original en nosotros, que tantas veces busca cosas que no nos convienen, y entonces por eso tenemos como que cascarnos un poquito. Pero bueno, acá cuando la purificación es pasiva, no somos nosotros los que tomamos esa decisión, sino que padecemos esa decisión que la toma Dios, es decir, Dios nos purifica. Bueno, ¿cómo es esto? Dios nos ama tanto, quiere el bien para nosotros. ¿Por qué Él algunas veces nos casca? Nos casca, no sé si se dirá en todas partes, pero como que nos da una paliza verdaderamente. Bueno, porque lo necesitamos. El proceso de abnegarse a través de purificaciones activas nunca llega a la médula de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, porque siempre estamos de alguna manera cuidándonos a nosotros mismos. Entonces es muy difícil para un orgulloso abnegarse el orgullo, o para un avaro abnegarse la avaricia, o para un sensual abnegarse la sensualidad. Entonces, como uno nunca llega al fondo de la herida que produjo el pecado original en nosotros, las purificaciones activas, por más que las busquemos con todo el corazón y con toda la buena voluntad, nunca llegan hasta el fondo, siempre dejan un margencito de alivio, ¿no es cierto? Es decir, duelen un poquito, pero no duelen demasiado. Y el problema es que duelan, es decir, lo que Dios quiere es que duelan, no, lo último que quisiera Dios es que duelan. Lo que pasa es que al no doler dejan un lugarcito en el que se esconde el egoísmo, en el que se esconde el amor propio. Y entonces, bueno, si uno quiere limpiar del todo eso, bueno, tiene que raspar un poquito más, vieron, como si fuera una herida, ¿no? En donde es posible que nosotros nos limpiáramos, pero hasta ahí, porque ya nos duele, pero viene el doctor y nos hace ver las estrellas, porque nos limpia en serio, pero lo hace por malo, no, lo hace por bueno, porque si nosotros dejamos una parte de esa herida que puede estar infectada o lo que fuera, entonces después eso puede hacernos daño. Entonces otra persona puede tener esa conciencia y animarse a causarnos ese dolor tanto mayor, pero por un bien para nosotros. Es decir, que Dios nos purifica. Eso es lo que llamamos las purificaciones pasivas, aquellas que tienen por actor a Dios y que nos tienen a nosotros por sujetos de esa purificación. Bueno, son necesarias, ya les digo, porque sí, porque nosotros llegamos hasta un lugarcito en donde duele, pero no tanto, pero no llegamos al fondo. Y en esto son unánimes todos los místicos cuando nos cuentan cómo llegan a esa vida mayor de comunión con Dios, de la cual tenemos nosotros generalmente. Nos cuentan que sí, que han padecido purificaciones. Y por ejemplo, eso está en Taulero, pero sobre todo está en San Juan de la Cruz. Quizás es aquel que las ha sistematizado mejor y que además, por ser español, ¿no es cierto?, del siglo XVI, y entonces más cercano a nosotros, podemos encontrar en él además un gran literato. Entonces da gusto leer sus obras. Podemos encontrar
en sus obras estas purificaciones pasivas que él, como es un poeta, prefiere llamarlas noches oscuras. Es decir, son purificaciones pasivas, ¿no? Es decir, es lo mismo, pero él las llama noches oscuras porque son momentos en donde nosotros no vemos, ¿no? Como en la noche, es como si se ocultara el sol, ¿no? Es decir, Dios permite que nosotros padezcamos una oscuridad, una aridez, una desazón para purificarnos. Bueno, en esto, si ustedes recuerdan a San Francisco de Asís, cuando llama a la hermana muerte, es esto, es decir, nosotros nunca terminamos de purificarnos. Ahora, la enfermedad, la vejez, la muerte, el fracaso, la pobreza, la calumnia, hay cosas que pasan afuera de nosotros que nos purifican, porque imagínense, yo en el éxito es más posible que mantenga mi orgullo que en el fracaso. O en la riqueza es más posible que yo persista en mi autosuficiencia que en la pobreza, en donde necesito de Dios y necesito de los otros, ¿no? En la salud es más posible que yo me crea Superman que en la enfermedad, en donde estoy tocando mi límite. Entonces él, cuando llama hermana a la muerte, es porque la muerte nos hace un gran favor, ¿no? Es decir, un día nos dice, ¿sabes qué, gordito? Vos no podés añadir un día a tu vida ni a la vida de la persona que vos amás. Y entonces yo, que quería ser Dios y que me creía tan poderoso, en realidad frente a la muerte estoy inerme, ¿no? No tengo armas, y la muerte me lleva a las personas que yo más amo y me lleva a mí mismo sin que yo lo quiera, de una manera irrevocable. No tengo forma de enfrentarla ni de dominarla. Y bueno, y todas estas otras muertes, por decirles, cuando les digo el fracaso, la pobreza o la calumnia o la enfermedad o la vejez, también me van preparando a través de estas purificaciones pasivas, porque frente a estas cosas yo no es que dije una calumnia sobre mí mismo, ¿no? Dijeron una calumnia sobre mí mismo que yo tengo que soportar, o no es que yo me enfermé a mí mismo, sino que me enfermé y yo tengo que soportar esa enfermedad pacientemente. Entonces todo eso me va como sacando cosas que yo no podría sacar de otra forma. Rilke, que es un autor que a mí me gusta mucho, un gran poeta checo, pero se lo considera un poeta alemán, que se llamaba Rainer Maria Rilke, escribió una cosa hermosa que dice: tantos adioses me fueron preparando lentamente desde la infancia. Habla de la muerte, es decir, que la muerte no es que llega y nos sorprende, sino que va preparando su venida con muchos adioses. Es decir, primero le dijimos adiós al jopo de pelo, después le dijimos adiós a la piel sin arrugas, después le dijimos adiós a ver sin anteojos, después le dijimos adiós a las personas que amábamos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestro mundo, al mundo en el cual nosotros nos presentábamos como jóvenes, y amigos, instituciones, amores, ¿no es cierto?, que se van perdiendo a lo largo de la vida. Bueno, tantos adioses me van preparando lentamente desde mi infancia, ¿no? Porque evidentemente, si la muerte me sorprendiera hermoso, joven, rozagante, con todos mis afectos, qué difícil sería aceptarla, ¿no?
pero como ya me encuentro viejito y cansado y con muchos afectos que hay del otro lado, del más allá, bueno, tantos adioses me van preparando lentamente desde la infancia, ¿no? Uno que ha perdido a sus abuelos, a sus padres, a personas que ha querido mucho, que ya están del otro lado. Bueno, de alguna manera la muerte cuando venga no va a ser tan sorpresiva porque ya nos fue preparando de alguna manera. Bueno, entonces vamos a ver hoy la noche oscura de los sentidos. Y para eso vamos a tomar a San Juan de la Cruz, es decir, es una purificación pasiva que tiene a Dios por autor, pero que afecta a nuestra vida sensitiva. Y es algo que todos nosotros lo conocemos, así que seguro le vamos a encontrar una repercusión en nosotros. ¿Cómo conocemos que estamos pasando una noche oscura de los sentidos? Bueno, San Juan de la Cruz nos dice que la primera señal para conocer esto es que no se haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios y tampoco se lo haya en alguna de las cosas creadas. Es decir, que hay una especie de desazón, porque esa desazón no es por mundanidad. Es decir, si nosotros nos olvidamos de las cosas de Dios porque nos atraen excesivamente las cosas del mundo, entonces eso no necesariamente es una noche oscura, sino eso lo que pasa es que perdemos el fervor porque estamos preocupados por tonterías o por frivolidades o por lo que fuera. Pero cuando nosotros no es que tenemos afición por las cosas creadas, nos dice San Juan de la Cruz, pero también perdemos ese gusto por las cosas de Dios, entonces ahí ¿qué es lo que pasa? Bueno, se nos viene un mundo que no tiene mucho sabor, se nos viene un mundo en el que ese fervor, ¿no? Que es el hervor, que es esa respuesta sensitiva a la fe, no la tenemos. Entonces comulgamos y no sentimos nada, escuchamos la palabra de Dios y nos parece que ya la conocemos, rezamos y perdemos la concentración, ¿no es cierto? Porque no encontramos consuelo, ¿no es cierto? Y ese no encontrar consuelo lo llamamos aridez. O también lo podemos llamar desconsuelo, ¿no es cierto? Directamente, ¿no? Pero es esa sequedad espiritual en la cual ese momento, que era un momento no seco, sino un momento fértil, un momento agradable, el encuentro de Dios, se convirtió en un momento yermo. Bueno, la segunda de las señales es que ordinariamente se trae a Dios a la memoria con mucho esfuerzo, y por otra parte pensamos que no servimos a Dios, sino que estamos vueltos para atrás. Vieron que en la vida espiritual nosotros pensamos muchas veces que no progresamos. Yo personalmente les digo, creo que el momento más bueno de mi vida fue cuando era seminarista. Si me hubiera me hubiera muerto siendo seminarista, seguro me iba al cielo y merecía que me canonizaran, porque la verdad que llevaba una vida muy santa, no me preocupaba nada, si me mandaban a la China o si me querían o no me querían, no me importaba nada más que yo lo quisiera a Dios y que Él me quisiera a mí. Bueno, después la vida va haciendo que uno se vaya quedándose atrapado, ¿no? por muchas cosas y tenga esa sensación de que no voy para adelante, sino que voy para atrás. Pero por otra parte eso no puede ser así si hay vida. Es decir, la vida siempre es progreso, la vida siempre vuelve la primavera, la vida siempre vuelve la época del verano, que es la época de los frutos.
Es decir, que no, ¿será que posiblemente de seminarista, si me hubiera muerto, hubiera sido muy santo, pero no hubiera caminado todas estas cosas que caminé como sacerdote en la fe, y que aun cuando uno pueda percibirse que está peor, bueno, está mejor porque ha crecido y porque ha perseverado y porque ha podido realizar cosas, o Dios ha podido realizar cosas a través de nosotros, pero también nosotros hemos podido realizar cosas en recuerdo de eso. Pero entonces, la segunda señal es una dificultad, ¿no es cierto?, para traer a Dios a la memoria, porque esa memoria nos hace sentir, estamos peor, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vamos a presentar frente a vos? No estás contento conmigo, pensamos, ¿no es cierto? Cuando le decimos a Dios de vernos tan pobres, de vernos tan flacos. Y después la tercera señal dice, es el no poder ya meditar ni discurrir como se hacía antiguamente, aunque uno haga mucho esfuerzo. Es decir, es como que la memoria y la imaginación se meten siempre a escorbar y no puedo ni rezar el rosario como hacía antes. Yo no recuerdo, pero antes yo venía y rezaba y me ponía a pensar, o estaba frente al Santísimo en el Sagrario o expuesto y realmente sentía que estaba frente al presente. Yo estoy todo el tiempo mirando el reloj para ver si pasó el tiempo, si no pasó, si todavía me queda mucho por pasar. Y entonces, cuando pasan esas tres cosas, nos damos cuenta que estamos frente a una noche oscura de los sentidos, que es una purificación pasiva que Dios realiza en nuestra vida sensitiva para sacarnos ¿qué? Para sacarnos el gusto. Porque muchas veces, es decir, claro, si nosotros rezamos porque sentimos mucho gusto, entonces ¿por qué rezamos? ¿Por el gusto o por Dios? Si nosotros comulgamos porque sentimos unas burbujitas en el corazón muy lindas, bueno, ¿por qué comulgamos? ¿Porque recibimos a Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad? ¿O por las burbujitas que sentimos? Entonces Dios nos quita durante un tiempo, por eso es una purificación pasiva, ¿no es cierto? Él es el activo, Él hace eso para que nosotros, si seguimos comulgando, entonces lo hacemos por Él, no lo hacemos por las burbujitas, porque ya nos las sentimos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros padecemos una noche oscura de los sentidos? Bueno, primero la sumisión completa y amorosa a la voluntad de Dios. Es decir, bueno, cuando estemos en consolación, bendito sea; cuando estemos en desolación, bendito sea; cuando sintamos burbujitas, bendito sea; cuando no sintamos burbujitas, bendito sea. Sea siempre bendita la voluntad de Dios sobre nosotros, que está buscando nuestro bien y nuestra mayor perfección. Después, ¿qué tenemos que hacer? En segundo lugar, la perseverancia en la oración. Es decir, muchas veces, claro, la tentación de no sentir esta sensación, ¿no?, o este fervor en la oración hace que nosotros dejemos, incluso que el demonio se meta a tentarnos para decir, che, para que reces pensando en otra cosa, o mirá cómo rezaste el rosario y no te acordás ni los misterios que estabas pensando, entonces mejor no reces. Bueno, eso no tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que perseverar. Si antes comulgábamos todos los días, comulgar todos los días. Si nosotros antes rezábamos el rosario diariamente, pues rezar el rosario diariamente. Nosotros tenemos que perseverar en aquel camino que hemos caminado. Después nos dice San Juan de la Cruz, dejen estar el alma en sosiego y quietud, contentándose solo con una advertencia amorosa y sosegada en Dios, sin particular consideración y sin gana de gustarle o de sentirle.
¿Qué significa esto que él dice también con estas palabras tan castizas? Bueno, es decir, si antes íbamos a la adoración y sentíamos su presencia y teníamos cosas para decirle y nos dábamos cuenta que Él nos decía cosas, bueno, ahora nosotros tenemos que estar en sosiego y quietud, ¿no es cierto? Estamos delante de Él, ¿qué estamos haciendo? Estamos respirando, estamos con Él, estamos acompañándolo como estamos al lado de un amigo al que no le estamos hablando, pero con el cual estamos estando, ¿no es cierto? Y entonces dejarnos, y dice, no tener particular consideración, no considerar nada, no pensar en nada, ni tampoco tener ganas de gustarle a él, ni de sentirlo. Porque si tenemos ganas de gustarle a él y sentimos que no le gustamos, pues estamos peor, nos va a ir mal. Y si tenemos ganas de sentirlo y estamos en sequedad y en aridez, entonces nos va a ir mal. Y entonces nosotros tenemos que simplemente estar con Él en sosiego y quietud, descansando, como cuando se toma sol, por decirle, ¿no? Estar dejándonos iluminar por Él, sabiendo que Él está, sabiendo que nosotros estamos, pero sin más consideración que esa. Después dice también la docilidad al director espiritual prudente y experimentado, porque, claro, es decir, si nosotros le preguntamos a un director espiritual que ya conoce lo que es la noche oscura de los sentidos, él nos va a tranquilizar y nos va a saber diferenciar si es que esa falta de fervor se da porque Dios nos está purificando de manera pasiva o si es porque nosotros estamos mundanos y tenemos el corazón puesto en otras cosas, ¿no? Bueno, San Juan de la Cruz dice que la noche oscura tiene unos efectos muy positivos, así que vale la pena aceptar que Dios nos purifique de esta manera. Y entonces se los voy a leer. Dice, primero da conocimiento de nosotros mismos y de nuestra miseria al vernos tan llenos de oscuridades e impotencias. Segundo, el tratar con Dios con más comedimiento y cortesía del que solía tener cuando nadaba en consuelos y regalos. Es decir, vamos a cuidarnos más porque cuando estamos consolados no nos cuidamos nada porque estamos en el colectivo y sentimos su presencia. En cambio ahora vamos a tratar de que nada nos perturbe. En tercer lugar, luces más vivas sobre la grandeza y excelencia de Dios producidas por la contemplación infusa incipiente. ¿Por qué? Vamos a explicar qué significa esta contemplación infusa incipiente, pero es cuando comienza esta contemplación infusa que nosotros dejamos de tener estos gozos. Después nos trae profunda humildad, porque como se ve tan seca y miserable uno, el alma, y por otra parte ve que en otros tienen ventaja y les va mejor, entonces nos va a dar humildad. Después nos va a dar amor al prójimo, porque los estima y no los juzga como antes lo hacía cuando se veía así con mucho fervor y a otros no. Claro, porque vieron que el alma que pasa tiempos de fervor y de consolación, mira al cura que celebra la misa en 10 minutos y dice, pero este cura, qué horror. O mira a la persona que reza el rosario, trucutrum, trucutrum, y se premia como reza el rosario. Pero cuando esa persona ha pasado esa desolación, bueno, la juzga con menos dureza. Bueno, también da sumisión y obediencia. Como se ven tan miserables, dice San Juan, no solo oyen lo que les enseñan, más aún desea que cualquiera los encamine y les diga qué deben hacer. Es decir, cuando uno está en consolación, dice, bueno, Dios mismo es el que me está diciendo lo que tengo que hacer, así que nadie me diga nada. En cambio, cuando uno está en desolación y está un poquito desconcertado, acepta de mejor grado, con sumisión y obediencia, lo que tengan los demás para decirnos. Dice, nos limpia y nos purifica de la avaricia, lujuria y gula espiritual.
de que estamos antes llenos también de la ira, de la envidia y de la pereza. Nos da una ordinaria memoria de Dios, no extraordinaria, sino ordinaria. Es decir, nos ponemos como, bueno, todos los días tengo que hacer esto, todos los días tengo que persignarme, todos los días tengo que besar esta estampa. Es decir, nos da una ordinaria memoria de Dios que es muy provechosa para el alma. Nos da libertad de espíritu y nos da la victoria contra tres grandes enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. Es decir, que trae muchas ventajas. Sobre esto, San Juan de la Cruz se pregunta, ¿esto dura mucho? ¿Esto dura poco? Bueno, muchas veces dura poco. Y en general en las almas más principiantes dura poquito, ¿no es cierto? Hay veces en que tenemos un día, ¿no es cierto?, por decirles, sin estas sensaciones, pero en las grandes almas esto puede durar años. Santa Teresita dice que desde que entró al convento a los 15 años hasta que murió a los 24, es decir, durante 9 años, y los 9 años que ella fue monja carmelita, ella padeció una noche oscura. Es decir, que esto puede durar mucho. Y evidentemente Dios, que nos ama y que nos conoce y que sabe cuánto podemos dar y cuánto no podemos dar, es el que va a ir tirando de la soga lo que la soga pueda resistir, ¿no es cierto? Y entonces evidentemente en las almas que son más flojas no les va a pedir lo mismo que en las almas que son más robustas. Así que bueno, esto les va a permitir a ustedes comprender que hay momentos en la vida espiritual por los cuales Dios nos purifica, Él de manera activa, pero nosotros somos purificados de manera pasiva, que lo hace por amor a nosotros, que nos va sacando cosas que nos gustan, que son como caricias de Dios, pero que eso nos va haciendo más robustos en la fe. Y después en la próxima clase vamos a ver las purificaciones pasivas del alma, que son mucho más terribles y mucho más difíciles de soportar. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los consuele en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.